El médico de la clínica San Raffaele, en las colinas de Nemi, recordaría años después que aquella paciente no era como las demás. A sus 83 años, Anita Ekberg no pedía compasión ni medicinas, sino su dignidad intacta y de vez en cuando una copa de vino blanco que sostenía con la mano temblorosa pero firme. Desde la ventana de su habitación, el marco de madera blanca encuadraba un paisaje italiano que ya no podía recorrer, una vista estática para una mujer que una vez fue el epicentro del movimiento. Allí, en el silencio de enero de 2015, se apaga la última chispa de una estrella que murió casi en la indigencia, pero sin haber bajado jamás la cabeza ante la derrota. Apenas unos años antes de ese suspiro final, el marco cambia. Ahora es el encuadre de una fotografía en los periódicos que narran una tragedia doméstica. Su villa en Rocca di Papa ha sido saqueada e incendiada. Anita observa las cenizas de sus muebles de diseño y sus vestidos de alta costura, convertidos en carbón. Es entonces cuando la mujer que el mundo creía eterna tiene que escribir una carta humillante a la Fundación Fellini solicitando una ayuda económica para sobrevivir. Ya no es la diosa de mármol, es una anciana que lucha contra la humedad de una casa vacía y la ingratitud de una industria que la devoró y luego olvidó cómo pronunciar su nombre. Retrocedemos más, hasta que el hollín desaparece y el terciopelo negro recupera su brillo. Estamos en la Roma de los años 60, pero la vemos alejarse. Anita camina hacia atrás, saliendo de las aguas heladas de la Fontana di Trevi. En este punto, el marco es el objetivo de una cámara de 35 milímetros. Es el pico de la montaña, el momento en que Federico Fellini la convierte en un símbolo sagrado y profano a la vez. «Anita, ven aquí», decía el director, y ella obedecía, aunque siempre sostuvo que fue ella quien lo hizo famoso a él y no al revés. El vestido negro, ese que años después se haría ceniza, se ajusta aquí a su cuerpo como una segunda piel de poder absoluto, mientras los paparazzi se amontonan para capturar la imagen de una mujer que parece haber sido creada por el propio deseo de la ciudad. Pero antes de ser la dueña de Roma, Anita es una extraña en los pasillos dorados de Hollywood. El tiempo sigue retrocediendo y la encontramos bajo la mirada obsesiva de Howard Hughes. Aquí, el marco es el de los espejos de los camerinos de la Paramount y la RKO. La llaman el iceberg, una estatua de carne que los estudios intentan moldear sin éxito. Se niega a cambiarse los dientes, se niega a cambiarse el nombre, se niega a ser la sombra de nadie. Es una época de contratos millonarios y romances con los hombres más poderosos del planeta, pero bajo el maquillaje y las pieles hay una mujer que empieza a sospechar que su belleza es una jaula de cristal cuya puerta se está cerrando. El viaje termina mucho antes de los focos, en el frío cortante de Malmö, en el sur de Suecia. El marco es ahora el de un sencillo espejo de mano en una habitación modesta de una familia numerosa. Una joven de 19 años se mira en él por última vez antes de salir a la calle. Acaba de ganar el título de Miss Suecia y el mundo se extiende ante ella como un mapa en blanco, lleno de promesas que aún no han sido rotas. No hay cámaras, no hay deudas, no hay incendios, solo queda la sensación física del viento del norte golpeando su rostro mientras abre la puerta de casa para marcharse. Anita camina hacia el horizonte, respirando el aire puro y helado, con el corazón latiendo con la fuerza de quien todavía cree que el futuro es un lugar donde el sol nunca se pone. No era más que un cuerpo glorioso, una construcción de curvas y platino sin una gota de talento dramático, según escribieron los cronistas más ácidos de los años 50. Pero Anita Ekberg, sentada frente al espejo, solía responder a ese eco con una verdad distinta, que nadie en aquel circo de vanidades había sido tan disciplinada, tan puntual ni tan profundamente solitaria como ella. Esa dualidad marca el pulso de una mujer que habitó dos mundos irreconciliables, uno hecho de hielo sueco y otro de fuego italiano, mientras el tiempo intentaba, sin éxito, derretir su voluntad. La línea del hielo comienza en el frío cortante de Malmö, donde Anita crece como una fuerza de la naturaleza que parece demasiado grande para el paisaje nórdico. Cuando se corona como Miss Suecia, no lo hace con la timidez de una debutante, sino con la determinación de quien sabe que su belleza es un pasaporte. Ese camino la lleva directamente al corazón de Hollywood, al despacho de un Howard Hughes obsesivo que intenta comprar su libertad con contratos leoninos. Es aquí, en el primer tercio de su historia, donde Anita alcanza su pico de poder absoluto. Es la mujer que se permite decirle no al hombre más rico del mundo, la que camina por los estudios de la Paramount como una soberana que no necesita lecciones de actuación, porque su sola presencia es el evento. Le imponen el apodo de El Iceberg y ella lo acepta con orgullo, blindando su intimidad tras una máscara de frialdad escandinava, mientras los focos intentan en vano traspasar su piel. Mientras tanto, en una línea paralela de fuego, Italia empieza a reclamarla. Si Hollywood fue la industria que intentó moldearla, Roma fue la ciudad que decidió incendiarla.
En los años 50, la capital italiana era un hervidero de flashes y sudor, un escenario donde Anita dejó de ser un bloque de hielo para convertirse en una hoguera. Su encuentro con Federico Fellini no fue un descubrimiento, sino una colisión. La noche en que se sumergió en la Fontana di Trevi bajo el calor asfixiante de los focos de rodaje, no solo nació un mito cinematográfico, sino que comenzó su propia destrucción. Roma era el paraíso de la Dolce Vita, un lugar de fiestas interminables y madrugadas de alcohol, donde Anita se entregó a un torbellino de hombres y pasiones que consumían su energía con la misma voracidad con la que el público devoraba sus imágenes en las revistas. El contraste entre estos dos mundos se vuelve insostenible con el paso de las décadas. La Anita que llegó a California con la maleta llena de sueños de acero se enfrenta a la Anita que camina por las calles de Roma, viendo cómo su reino se desmorona. El conflicto no es con otros, sino con la propia ciudad que la amó y luego la dejó atrás. La Roma de los años 50, que la coronó como su emperatriz de mármol, se transforma en la Roma de los años 2000, un lugar ruidoso y cínico que apenas recuerda quién es esa anciana que vive en una villa en las colinas. El fuego se ha apagado y el hielo se ha vuelto quebradizo. El declive es una pendiente lenta, marcada por la pérdida de sus propiedades y la soledad de una mujer que sobrevivió a todos sus amantes y a todos sus directores. En sus últimos años, instalada en una clínica cerca de los lagos, Anita parece haber encontrado finalmente una tregua entre el norte y el sur. Ya no hay alfombras rojas ni gritos de fotógrafos pidiendo una pose imposible. La gloria de la fuente es un recuerdo tan lejano como las nieves de su infancia en Suecia. Todo el ruido del siglo XX ha quedado reducido a un susurro. A finales de los años 90, en la penumbra de su villa en Rocca di Papa, Anita sale al jardín. No hay cámaras que capturen el momento ni vestidos de seda que se enganchen en las ramas. Camina despacio, con el peso de los años en los huesos, llevando un cuenco con comida para los gatos callejeros que se reúnen en su umbral. El teléfono suena dentro de la casa, una insistencia eléctrica que rompe el silencio de la tarde, pero ella no se apresura. Ignora la llamada, ignora al mundo que todavía intenta arrancarle una última declaración o un último recuerdo. Anita se queda allí, bajo la luz mortecina del atardecer italiano, concentrada únicamente en el roce de los animales contra sus piernas, disfrutando del simple y cotidiano triunfo de no pertenecerle ya a nadie. El médico de la clínica San Raffaele, situada en las serenas colinas de Nemi, guardaría durante años el recuerdo de aquella paciente que no se parecía a ninguna otra que hubiera cruzado esas puertas. A sus 83 años, Anita Ekberg no era una anciana que buscara consuelo en la piedad de los extraños ni en la rutina de los fármacos. Lo que exigía, con una autoridad que el tiempo no había logrado erosionar, era su derecho a la soberanía personal y de vez en cuando una copa de vino blanco que sostenía con una mano castigada por la edad pero aún elegante. Desde la quietud de su habitación, el marco de madera blanca de la ventana funcionaba como el último encuadre de su vida, recortando un paisaje italiano de pinos y cielos pálidos que ella ya no podía recorrer a pie. En aquel invierno de 2015, mientras el mundo exterior la recordaba como una imagen en blanco y negro congelada en una fuente, ella habitaba un presente de silencios prolongados, manteniendo la espalda erguida frente a la invisibilidad y la escasez, convencida de que una estrella, incluso cuando se apaga, debe hacerlo bajo sus propias condiciones. Unos pasos atrás en el tiempo, poco antes de ese refugio hospitalario, el marco de su existencia se vuelve caótico y cruel, reflejado en las crónicas de sucesos que narran el fin de su hogar. La villa en Rocca di Papa, que alguna vez fue el escenario de su independencia, aparece en las noticias devorada por un incendio y desvalijada por ladrones que no buscaban su autógrafo, sino los restos de su fortuna. Anita contempla las cenizas de sus muebles de diseño y sus tapices, viendo cómo el fuego consume las pruebas físicas de su pasado. Es aquí donde la mujer que el mundo creía protegida por el oro de la fama se ve obligada a realizar el acto más amargo de su madurez, redactar una carta a la Fundación Fellini para solicitar una ayuda económica. El conflicto se vuelve tangible en la piel y en el bolsillo. Ya no es la diosa de mármol que los turistas buscaban en los cafés de la Vía Véneto, sino una vecina olvidada que lucha contra la humedad de una casa en ruinas y la indiferencia de una industria que suele devorar a sus iconos antes de que estos tengan tiempo de envejecer. Retrocedemos más, dejando atrás las cenizas para encontrar el terciopelo en su máximo esplendor. El tiempo fluye hacia el origen y el marco cambia de nuevo. Ahora es el visor de una cámara de cine que captura el momento en que el mito devora a la persona. Estamos en la Roma eléctrica de los años 60, y Anita camina hacia atrás, emergiendo de las aguas gélidas de la Fontana di Trevi para recuperar su trono de carne y hueso. Aquí, el famoso vestido negro no es un harapo quemado en un incendio, sino una armadura de poder absoluto que parece contener toda la luz de la ciudad.
Bajo el resplandor de los focos de rodaje, ella es la Anitona de Fellini, una criatura de dimensiones épicas que detiene el pulso de Italia con un solo gesto. En este pico de su historia, la tensión se siente en el frío del agua golpeando sus piernas y en la mirada de los miles de curiosos que la observan como a una aparición divina. Ella, sin embargo, mantiene una distancia gélida con el éxito, repitiendo en voz baja que no fue el director quien la creó a ella, sino su propia presencia la que dotó de inmortalidad a aquella escena, marcando una frontera invisible entre la actriz que trabaja y el símbolo que el público pretende poseer. Mucho antes de que Roma la reclamara como su emperatriz nocturna, Anita es una extraña que intenta no perderse en los laberintos de Hollywood. El marco es ahora el de los espejos venecianos de los camerinos de la Paramount y la RK, o donde los maquilladores intentan suavizar sus rasgos suecos para adaptarlos al canon californiano. Aquí vemos la lucha de una mujer que se resiste a ser solo una construcción de los estudios. Howard Hughes la persigue con contratos que parecen cárceles de oro y ella responde con una indiferencia que le gana el apodo de El Iceberg. En esta etapa, el conflicto se vive en cada sesión de fotos y en cada negativa a cambiarse el nombre o la dentadura. Es una joven que todavía posee la fuerza de los inviernos del norte y que mira a los magnates del cine con la sospecha de quien sabe que su belleza es una moneda que todos quieren gastar, pero que solo ella tiene el derecho de administrar. El viaje hacia atrás termina finalmente lejos de los focos, de las deudas y del ruido de la fama, en la pureza inmóvil de Malmö. El último marco que define esta historia es el de la puerta principal de una casa sencilla en el sur de Suecia, que se abre de par en par una mañana de finales de los años 40. Una muchacha de 19 años que acaba de ser coronada Miss Suecia ante el asombro de sus vecinos, se detiene un segundo en el umbral antes de salir al mundo. No hay cámaras de televisión, no hay incendios, no hay peticiones de auxilio ni soledad en clínicas privadas. Solo existe la sensación física y poderosa del viento helado del norte golpeando su rostro adolescente, un aire limpio que llena sus pulmones mientras da el primer paso hacia una estación de tren. En ese instante, Anita Ekberg es solo una joven llena de una vitalidad que parece inagotable, caminando con paso firme hacia un horizonte que aún no ha sido contaminado por el mito, sintiendo el frío en la piel como una promesa de que pase lo que pase, ella siempre será la dueña de su propio destino. El médico de la clínica San Raffaele, situada en las serenas colinas de Nemi, guardaría durante años el recuerdo de aquella paciente que no se parecía a ninguna otra que hubiera cruzado esas puertas. A sus 83 años, Anita Ekberg no era una anciana que buscara consuelo en la piedad de los extraños ni en la rutina de los fármacos. Lo que exigía, con una autoridad que el tiempo no había logrado erosionar, era su derecho a la soberanía personal y de vez en cuando una copa de vino blanco que sostenía con una mano castigada por la edad pero aún elegante. Desde la quietud de su habitación, el marco de madera blanca de la ventana funcionaba como el último encuadre de su vida, recortando un paisaje italiano de pinos y cielos pálidos que ella ya no podía recorrer a pie. En aquel invierno de 2015, mientras el mundo exterior la recordaba como una imagen en blanco y negro congelada en una fuente, ella habitaba un presente de silencios prolongados, manteniendo la espalda erguida frente a la invisibilidad y la escasez, convencida de que una estrella, incluso cuando se apaga, debe hacerlo bajo sus propias condiciones. No era la muerte lo que la rodeaba, sino una especie de exilio voluntario donde su única compañía eran los ecos de una gloria que ya no necesitaba demostrarle a nadie. Unos pasos atrás en el tiempo, poco antes de ese refugio hospitalario, el marco de su existencia se vuelve caótico y cruel, reflejado en las crónicas de sucesos que narran el fin de su hogar y la vulnerabilidad de su vejez. La villa en Rocca di Papa, que alguna vez fue el escenario de su independencia y el refugio de sus secretos mejor guardados, aparece en las noticias devorada por un incendio y desvalijada por ladrones que no buscaban su autógrafo, sino los restos de su fortuna. Anita contempla las cenizas de sus muebles de diseño, sus fotografías autografiadas y sus vestidos de gala, viendo cómo el fuego consume las pruebas físicas de su pasado. Es aquí donde la mujer que el mundo creía protegida por el oro de la fama se ve obligada a realizar el acto más amargo de su madurez, redactar una carta a la Fundación Fellini para solicitar una ayuda económica básica. El conflicto se vuelve tangible en la piel y en el bolsillo. Ya no es la diosa de mármol que los turistas buscaban en los cafés de la Vía Véneto, sino una vecina olvidada que lucha contra la humedad de una casa en ruinas y la ingratitud de una industria que suele devorar a sus iconos antes de que estos tengan tiempo de aprender a envejecer.
Las joyas se han vendido, los amigos han desaparecido y solo queda el orgullo herido de quien sabe que su nombre sigue valiendo millones en los libros de historia, pero no lo suficiente para pagar las facturas de la luz. Retrocedemos más, dejando atrás las cenizas para encontrar el terciopelo en su máximo esplendor, cuando el mundo era joven y el asfalto de Roma todavía ardía de promesas. El tiempo fluye hacia el origen y el marco cambia de nuevo. Ahora es el visor de una cámara de cine que captura el momento en que el mito devora definitivamente a la persona. Estamos en la Roma eléctrica de los años 60 y Anita camina hacia atrás, emergiendo de las aguas gélidas de la Fontana di Trevi para recuperar su trono de carne y hueso. Aquí, el famoso vestido negro no es un harapo quemado en un incendio, sino una armadura de poder absoluto que parece contener toda la luz de la ciudad. Bajo el resplandor de los focos de rodaje, ella es la Anitona de Fellini, una criatura de dimensiones épicas que detiene el pulso de Italia con un solo gesto. En este pico de su historia, la tensión se siente en el frío real del agua golpeando sus piernas, un frío que ella soportaba sin quejarse mientras su compañero Marcello Mastroianni tiritaba bajo un traje de neopreno, y en la mirada de los miles de curiosos que la observan como a una aparición divina. Ella, sin embargo, mantiene una distancia gélida con el éxito, repitiendo en voz baja que no fue el director quien la creó a ella, sino su propia presencia la que dotó de inmortalidad a aquella escena. Es el momento en que la mujer se convierte en monumento, marcando una frontera invisible entre la actriz que trabaja y el símbolo que el público pretende poseer. Mucho antes de que Roma la reclamara como su emperatriz nocturna y la encadenara a una fuente para siempre, Anita es una extraña que intenta no perderse en los laberintos de un Hollywood que no sabe qué hacer con ella. El marco es ahora el de los espejos venecianos de los camerinos de la Paramount y la RK, o donde los maquilladores y estilistas intentan suavizar sus rasgos suecos para adaptarlos al canon de la belleza californiana de la época. Aquí vemos la lucha de una mujer que se resiste a ser solo una construcción de los grandes estudios. Howard Hughes la persigue con contratos que parecen cárceles de oro, ofreciéndole bodas de conveniencia y lujos inimaginables, y ella responde con una indiferencia que le gana el apodo de El Iceberg. En esta etapa, el conflicto se vive en cada sesión de fotos y en cada negativa rotunda a cambiarse el apellido o la dentadura. Es una joven que todavía posee la fuerza de los inviernos del norte y que mira a los magnates del cine con la sospecha de quien sabe que su belleza es una moneda que todos quieren gastar, pero que solo ella tiene el derecho de administrar. No quiere ser la nueva Marilyn ni la nueva Dietrich, quiere ser Anita, una voluntad indomable que prefiere ser temida por su carácter que ser amada solo por sus curvas. El viaje hacia atrás termina finalmente lejos de los focos, de las traiciones, de las deudas y del ruido ensordecedor de la fama mundial, regresando a la pureza inmóvil de su origen. El último marco que define esta historia es el de la puerta principal de una casa sencilla en Malmö, Suecia, que se abre de par en par una mañana de finales de los años 40. Una muchacha de 19 años que acaba de ser coronada Miss Suecia ante el asombro y la envidia de sus vecinos, se detiene un segundo en el umbral antes de salir al mundo real. No hay cámaras de televisión esperando, ni incendios que apaguen su futuro, ni peticiones de auxilio redactadas con manos cansadas, ni soledad en clínicas privadas de las afueras de Roma. Solo existe la sensación física y poderosa del viento helado del norte golpeando su rostro adolescente, un aire limpio y punzante que llena sus pulmones de una vitalidad que parece inagotable. Da el primer paso hacia una estación de tren, cargando una maleta pequeña y un corazón que aún no ha sido contaminado por el cinismo del espectáculo. En ese instante preciso, Anita Ekberg es solo una joven que camina hacia un horizonte de nieve, sintiendo el frío en la piel como una caricia y como una promesa de que pase lo que pase en las décadas venideras, ella siempre será, en lo más profundo de su alma, la dueña absoluta de su propio destino. El médico de la clínica San Raffaele, escondida entre la vegetación de las colinas de Nemi, guardaría durante el resto de su vida el recuerdo de aquella paciente que parecía haber sido tallada en una sustancia distinta a la de los mortales comunes. A sus 83 años, Anita Ekberg no era una anciana que buscara el refugio de la piedad o la anestesia de la rutina hospitalaria. Lo que ella exigía, con una autoridad que el tiempo no había logrado erosionar, era el respeto debido a una soberana en el exilio y de vez en cuando una copa de vino blanco que sostenía con una mano castigada por la edad pero aún asombrosamente elegante. Desde la quietud de su habitación, el marco de madera blanca de la ventana funcionaba como el último encuadre de su vida, un rectángulo que recortaba un paisaje italiano de pinos y cielos pálidos que ella ya no podía recorrer a pie.
En aquel invierno de 2015, mientras el mundo exterior la recordaba únicamente como una imagen en blanco y negro congelada en la fontana más famosa del cine, ella habitaba un presente de silencios prolongados. Allí, entre sábanas blancas, mantenía la espalda erguida frente a la invisibilidad y la escasez, convencida de que una estrella, incluso cuando se apaga, debe hacerlo bajo sus propias condiciones, sin pedir perdón por haber sido alguna vez el centro de gravedad de la mirada del planeta entero. Unos pasos atrás en el tiempo, poco antes de que la clínica se convirtiera en su último refugio, el marco de su existencia se vuelve caótico, violento y profundamente amargo. Las crónicas de sucesos de la época narran el fin de su hogar y la vulnerabilidad absoluta de su vejez. Su villa en Rocca di Papa, que durante décadas fue el escenario de su independencia indomable y el cofre de sus secretos mejor guardados, aparece en las noticias devorada por un incendio devastador y desvalijada por ladrones que no buscaban su autógrafo, sino los restos de su fortuna. Anita contempla las cenizas de sus muebles de diseño, sus fotografías autografiadas por los grandes del siglo XX y sus vestidos de alta costura, viendo cómo el fuego consume las últimas pruebas físicas de lo que fue su vida. Es en este punto de su declive cuando la mujer que el mundo creía protegida por el oro de la fama se ve obligada a realizar el acto más humillante de su madurez, redactar una carta a la Fundación Fellini para solicitar una ayuda económica básica que le permita subsistir. El conflicto se vuelve tangible en la piel y en el bolsillo. Ya no es la diosa de mármol que los turistas buscaban en los cafés de la Vía Véneto, sino una vecina olvidada que lucha contra la humedad de una casa en ruinas y la ingratitud de una industria que suele devorar a sus iconos con una rapidez espantosa. Las joyas se han vendido hace tiempo, los amigos han desaparecido en la bruma de los años y solo queda el orgullo herido de quien sabe que su nombre sigue valiendo millones en los libros de historia, pero no lo suficiente para pagar una factura de electricidad. Retrocedemos más, dejando atrás el humo y las cenizas para encontrar el terciopelo en su máximo casi insoportable esplendor. El tiempo fluye hacia atrás y el marco cambia de nuevo. Ahora es el visor de una cámara de cine que captura el momento exacto en que el mito devora definitivamente a la persona. Estamos en la Roma eléctrica y sudorosa de los años 60, y Anita camina hacia atrás emergiendo de las aguas gélidas de la Fontana di Trevi para recuperar su trono de carne y hueso. Aquí, el famoso vestido negro de escote imposible no es un harapo quemado en un incendio, sino una armadura de poder absoluto que parece contener toda la luz nocturna de la ciudad. Bajo el resplandor cegador de los focos de rodaje, ella es la Anitona de Federico Fellini, una criatura de dimensiones épicas que detiene el pulso de Italia con un solo gesto de sus brazos. En este pico de su historia, la tensión se siente en el frío real del agua golpeando sus piernas. Un frío que ella soportaba durante horas sin una sola queja mientras su compañero Marcello Mastroianni necesitaba beber brandy y usar un traje de neopreno bajo la ropa, y en la mirada de los miles de curiosos que la observan como a una aparición divina. Ella, sin embargo, mantiene una distancia gélida con el éxito, repitiendo en voz baja a quien quiera escucharla que no fue el director quien la creó a ella, sino su propia presencia la que dotó de inmortalidad a aquella escena. Es el momento en que la mujer se convierte en monumento, marcando una frontera invisible entre la actriz que trabaja por un sueldo y el símbolo eterno que el público pretende poseer para siempre. Mucho antes de que Roma la reclamara como su emperatriz de las madrugadas y la encadenara a una fuente de piedra, Anita es una extranjera que intenta no perderse en los laberintos dorados de un Hollywood que no sabe qué hacer con tanta exuberancia. El marco es ahora el de los espejos venecianos de los camerinos de la Paramount y la RK, o donde los maquilladores y estilistas intentan, con una insistencia casi quirúrgica, suavizar sus rasgos suecos para adaptarlos al canon de belleza plana y previsible de la California de la época. Aquí vemos la lucha silenciosa de una mujer que se resiste con uñas y dientes a ser solo una construcción de los grandes estudios. Howard Hughes, el magnate invisible, la persigue con contratos que parecen sentencias de cárcel de oro, ofreciéndole bodas de conveniencia, aviones privados y lujos inimaginables a cambio de su sumisión, y ella responde con una indiferencia tan cortante que le gana el apodo de el iceberg. En esta etapa de su juventud, el conflicto se vive en cada sesión de fotos y en cada negativa rotunda a cambiarse el apellido por uno más comercial o a retocarse la dentadura. Es una joven que todavía posee la fuerza bruta de los inviernos del norte y que mira poeta a los dueños del cine con la sospecha de quien sabe que su belleza es una moneda de un valor incalculable que todos quieren gastar, pero que solo ella tiene el derecho soberano de administrar. El viaje hacia el origen termina finalmente muy lejos de los focos, de las traiciones de los amantes, de las deudas asfixiantes y del ruido ensordecedor de la fama mundial. El tiempo nos devuelve a la pureza inmóvil de su punto de partida.
El último marco que define esta historia es el de la pesada puerta principal de una casa sencilla en Malmö, Suecia, que se abre de par en par una mañana de finales de los años 40. Una muchacha de 19 años que acaba de ser coronada Miss Suecia ante el asombro y la envidia mal disimulada de sus vecinos, se detiene un segundo en el umbral antes de salir al mundo real. No hay cámaras de televisión esperando en la calle, ni incendios que amenacen con apagar su futuro, ni cartas desesperadas pidiendo auxilio, ni una soledad amarga en una clínica de las afueras de Roma. Solo existe la sensación física y poderosa del viento helado del norte golpeando su rostro de porcelana, un aire limpio y punzante que llena sus pulmones de una vitalidad que parece no tener fin. Da el primer paso hacia una estación de tren, cargando una maleta pequeña y un corazón que aún no ha sido contaminado por el cinismo de la industria del espectáculo. En ese instante preciso, Anita Ekberg es solo una joven sueca que camina hacia un horizonte de nieve y promesas, sintiendo el frío en la piel como una caricia necesaria y como la garantía de que pase lo que pase en las décadas que están por venir, ella siempre será, en lo más profundo de su ser, la dueña absoluta y solitaria de su propio destino. El médico de la clínica San Raffaele, escondida entre la espesa vegetación de las colinas de Nemi, guardaría durante el resto de su vida el recuerdo imborrable de aquella paciente que parecía haber sido tallada en una sustancia distinta, más densa y vibrante que la de los mortales comunes. A sus 83 años, Anita Ekberg no era una anciana que buscara el refugio de la piedad ajena o la anestesia de la rutina hospitalaria. Lo que ella exigía a cada paso, con una autoridad que el tiempo no había logrado erosionar ni un milímetro, era el respeto absoluto debido a una soberana en el exilio. Solía pedir, con una mano castigada por la edad pero aún asombrosamente elegante, una copa de vino blanco que sostenía como si fuera un cetro mientras observaba el mundo con una mezcla de cansancio y desafío. Desde la quietud de su habitación, el marco de madera blanca de la ventana funcionaba como el último encuadre de su vida, un rectángulo que recortaba un paisaje italiano de pinos centenarios y cielos pálidos que ella ya no podía recorrer a pie. En aquel invierno de 2015, mientras el mundo exterior la recordaba únicamente como una imagen en blanco y negro congelada para siempre en la fuente más famosa del cine, ella habitaba un presente de silencios prolongados. Allí, entre sábanas blancas y paredes desnudas, mantenía la espalda erguida frente a la invisibilidad y la escasez, convencida de que una estrella, incluso cuando se apaga, debe hacerlo bajo sus propias condiciones, sin pedir perdón por haber sido alguna vez el centro de gravedad de la mirada del planeta entero. Unos pasos atrás en el tiempo, poco antes de que la clínica se convirtiera en su último refugio contra el olvido, el marco de su existencia se vuelve caótico, violento y profundamente amargo. Las crónicas de sucesos de la época narran con una frialdad técnica el fin de su hogar y la vulnerabilidad absoluta de su vejez. Su villa en Rocca di Papa, que durante décadas fue el escenario de su independencia indomable y el cofre donde guardaba los secretos de una vida frenética, aparece en las noticias devorada por un incendio devastador y desvalijada por ladrones que no buscaban su autógrafo, sino los restos materiales de su antigua gloria. Anita contempla las cenizas de sus muebles de diseño, sus fotografías autografiadas por los grandes directores del siglo XX y sus vestidos de alta costura, viendo cómo el fuego consume las últimas pruebas físicas de lo que fue su realidad. Es en este punto de su declive cuando la mujer que el mundo creía protegida por el oro de la fama se ve obligada a realizar el acto más desgarrador de su madurez: redactar una carta a la Fundación Fellini para solicitar una ayuda económica básica que le permita sencillamente subsistir. El conflicto se vuelve tangible en la piel y en el bolsillo. Ya no es la diosa de mármol que los turistas buscaban desesperadamente en los cafés de la Vía Véneto, sino una vecina olvidada que lucha contra la humedad de una casa en ruinas y la ingratitud de una industria que suele devorar a sus iconos con una rapidez espantosa una vez que dejan de producir beneficios. Las joyas se han vendido hace tiempo para pagar deudas, los amigos han desaparecido en la bruma de los años y solo queda el orgullo herido de quien sabe que su nombre sigue valiendo millones en los libros de historia, pero no lo suficiente para pagar una factura de electricidad en el presente. Retrocedemos más, dejando atrás el humo, las deudas y las cenizas para encontrar el terciopelo en su máximo, casi insoportable esplendor. El tiempo fluye hacia atrás con fuerza y el marco cambia de nuevo. Ahora es el visor de una pesada cámara de cine que captura el momento exacto en que el mito devora definitivamente a la persona de carne y hueso. Estamos en la Roma eléctrica, ruidosa y sudorosa de los años 60, y Anita camina hacia atrás en nuestra memoria, emergiendo de las aguas gélidas de la Fontana di Trevi para recuperar su trono de reina del deseo. Aquí, el famoso vestido negro de terciopelo y escote imposible no es un harapo quemado en un incendio, sino una armadura de poder absoluto que parece contener y reflejar toda la luz nocturna de la ciudad eterna.
Bajo el resplandor cegador de los focos de rodaje, ella es la Initonta Anitona de Federico Fellini, una criatura de dimensiones épicas que detiene el pulso de Italia con un solo gesto de sus brazos abiertos. En este pico de su historia, la tensión se siente en el frío real del agua golpeando sus piernas, un frío que ella soportaba durante horas sin una sola queja mientras su compañero Marcello Mastroianni necesitaba beber brandy y usar un traje de neopreno bajo la ropa para no desfallecer, y en la mirada de los miles de curiosos que la observan como a una aparición divina caída del Olimpo. Ella, sin embargo, mantiene una distancia gélida con el éxito repentino, repitiendo en voz baja a quien quiera escucharla que no fue el director quien la creó a ella, sino su propia presencia la que dotó de inmortalidad a aquella escena. Es el momento en que la mujer se convierte en monumento, marcando una frontera invisible pero insalvable entre la actriz que trabaja por un sueldo y el símbolo eterno que el público pretende poseer y consumir para siempre. Mucho antes de que Roma la reclamara como su emperatriz de las madrugadas y la encadenara simbólicamente a una fuente de piedra, Anita es una extranjera que intenta no perderse en los laberintos dorados de un Hollywood que no sabe qué hacer con tanta exuberancia y tanta voluntad. El marco es ahora el de los espejos venecianos de los camerinos de la Paramount y la RK, o donde los maquilladores y estilistas intentan, con una insistencia casi quirúrgica, suavizar sus rasgos suecos para adaptarlos al canon de belleza plana, rubia y previsible de la California de la época. Aquí vemos la lucha silenciosa pero feroz de una mujer que se recibe con uñas y dientes a ser solo una construcción artificial de los grandes estudios. Howard Hughes, el magnate invisible y obsesivo, la persigue con contratos que parecen sentencias de cárcel de oro, ofreciéndole bodas de conveniencia, aviones privados y lujos que marearían a cualquiera a cambio de su sumisión total, y ella responde con una indiferencia tan cortante que le gana en la prensa el apodo de El Iceberg. En esta etapa de su primera juventud, el conflicto se vive en cada sesión de fotos y en cada negativa rotunda a cambiarse el apellido por uno más comercial o a retocarse la dentadura para parecerse a las demás. Es una joven que todavía posee la fuerza bruta de los inviernos del norte y que mira a los dueños del cine con la sospecha de quien sabe que su belleza es una moneda de un valor incalculable que todos quieren gastar, pero que solo ella tiene el derecho soberano de administrar. No quiere ser la nueva Marilyn, ni la heredera de ninguna otra, quiere ser Anita, una voluntad indomable que prefiere ser temida por su carácter que ser amada solo por sus curvas. El viaje hacia el origen de todo termina finalmente muy lejos de los focos, de las traiciones de los amantes, de las deudas asfixiantes y del ruido ensordecedor de la fama mundial. El tiempo nos devuelve a la pureza inmóvil de su punto de partida, allí donde nada ha sido escrito todavía. El último marco que define esta historia es el de la pesada puerta principal de una casa sencilla y digna en Malmö, Suecia, que se abre de par en par una mañana luminosa de finales de los años 40. Una muchacha de 19 años que acaba de ser coronada Miss Suecia ante el asombro y la envidia mal disimulada de sus vecinos, se detiene un segundo en el umbral antes de salir al mundo real. No hay cámaras de televisión esperando en la calle, ni incendios que amenacen con apagar su futuro, ni cartas desesperadas pidiendo auxilio a fundaciones benéficas, ni una soledad amarga en una clínica de las afueras de Roma. Solo existe la sensación física, poderosa y purificadora del viento helado del norte golpeando su rostro de porcelana, un aire limpio y punzante que llena sus pulmones de una vitalidad que parece no tener fin. Da el primer paso hacia una estación de tren, cargando una maleta pequeña con sus pocas pertenencias y un corazón que aún no ha sido contaminado por el cinismo de la industria del espectáculo. En ese instante preciso, Anita Ekberg es solo una joven sueca que camina hacia un horizonte de nieve y promesas infinitas, sintiendo el frío en la piel como una caricia necesaria y como la única garantía de que pase lo que pase en las décadas que están por venir, ella siempre será, en lo más profundo de su ser, la dueña absoluta, solitaria e innegociable de su propio destino. El médico de la clínica San Raffaele, escondida entre la espesa y húmeda vegetación de las colinas de Nemi, guardaría durante el resto de su vida el recuerdo imborrable de aquella paciente que parecía haber sido tallada en una sustancia distinta, más densa y vibrante que la de los mortales comunes. A sus 83 años, Anita Ekberg no era una anciana que buscara el refugio de la piedad ajena o la anestesia de la rutina hospitalaria. Lo que ella exigía a cada paso, con una autoridad que el tiempo no había logrado erosionar ni un milímetro, era el respeto absoluto debido a una soberana en el exilio. Solía pedir, con una mano castigada por la edad pero aún asombrosamente elegante, una copa de vino blanco que sostenía como si fuera un cetro de cristal mientras observaba el mundo con una mezcla de cansancio infinito y desafío. Desde la quietud de su habitación, el marco de madera blanca de la ventana funcionaba como el último encuadre de su vida,
un rectángulo que recortaba un paisaje italiano de pinos centenarios y cielos pálidos que ella ya no podía recorrer a pie debido a su maltrecha cadera. En aquel invierno de 2015, mientras el mundo exterior la recordaba únicamente como una imagen en blanco y negro congelada para siempre en la fuente más famosa del cine, ella habitaba un presente de silencios prolongados. Allí, entre sábanas blancas y paredes desnudas que olían a antiséptico y a invierno, mantenía la espalda erguida frente a la invisibilidad y la escasez, convencida de que una estrella, incluso cuando se apaga, debe hacerlo bajo sus propias condiciones, sin pedir perdón por haber sido alguna vez el centro de gravedad de la mirada del planeta entero. Unos pasos atrás en el tiempo, poco antes de que la clínica se convirtiera en su último refugio contra el olvido, el marco de su existencia se vuelve caótico, violento y profundamente amargo, teñido por el color de la derrota física y material. Las crónicas de sucesos de la época narran con una frialdad técnica el fin de su hogar y la vulnerabilidad absoluta de su vejez en un mundo que ya no la reconocía. Su villa en Rocca di Papa, que durante décadas fue el escenario de su independencia indomable y el cofre donde guardaba los secretos de una vida frenética, aparece en las noticias devorada por un incendio devastador y desvalijada por ladrones que no buscaban su autógrafo, sino los restos materiales de su antigua gloria. Anita contempla las cenizas de sus muebles de diseño, sus fotografías autografiadas por los grandes directores del siglo XX y sus vestidos de alta costura, viendo cómo el fuego consume las últimas pruebas físicas de lo que fue su realidad cotidiana. Es en este punto de su declive cuando la mujer que el mundo creía protegida por el oro de la fama se ve obligada a realizar el acto más desgarrador de su madurez, redactar una carta a la Fundación Fellini para solicitar una ayuda económica básica que le permita sencillamente subsistir. El conflicto se vuelve tangible en la piel y en el bolsillo. Ya no es la diosa de mármol que los paparazzi buscaban desesperadamente en los cafés de la Vía Véneto, sino una vecina olvidada que lucha contra la humedad de una casa en ruinas y la ingratitud de una industria que suele devorar a sus iconos con una rapidez espantosa una vez que dejan de producir beneficios. Las joyas se han vendido hace tiempo para pagar deudas acumuladas, los amigos han desaparecido en la bruma de los años y solo queda el orgullo herido de quien sabe que su nombre sigue valiendo millones en los libros de historia, pero no lo suficiente para pagar una factura de electricidad en el presente. Retrocedemos más, dejando atrás el humo, las deudas y las cenizas para encontrar el terciopelo en su máximo, casi insoportable esplendor, cuando la noche romana parecía no tener fin. El tiempo fluye hacia atrás con fuerza y el marco cambia de nuevo. Ahora es el visor de una pesada cámara de cine que captura el momento exacto en que el mito devora definitivamente a la persona de carne y hueso. Estamos en la Roma eléctrica, ruidosa y sudorosa de los años 60, y Anita camina hacia atrás en nuestra memoria, emergiendo de las aguas gélidas de la Fontana di Trevi para recuperar su trono de reina del deseo universal. Aquí, el famoso vestido negro de terciopelo y escote imposible no es un harapo quemado en un incendio, sino una armadura de poder absoluto que parece contener y reflejar toda la luz nocturna de la ciudad eterna. Bajo el resplandor cegador de los focos de rodaje, ella es la Anitona de Federico Fellini, una criatura de dimensiones épicas que detiene el pulso de Italia con un solo gesto de sus brazos abiertos. En este pico de su historia, la tensión se siente en el frío real del agua golpeando sus piernas, un frío que ella soportaba durante horas sin una sola queja mientras su compañero Marcello Mastroianni necesitaba beber brandy y usar un traje de neopreno bajo la ropa para no desfallecer, y en la mirada de los miles de curiosos que la observan como a una aparición divina caída del Olimpo. Ella, sin embargo, mantiene una distancia gélida con el éxito repentino, repitiendo en voz baja a quien quiera escucharla que no fue el director quien la creó a ella, sino su propia presencia la que dotó de inmortalidad a aquella escena. Es el momento en que la mujer se convierte en monumento, marcando una frontera invisible pero insalvable entre la actriz que trabaja por un sueldo y el símbolo eterno que el público pretende poseer y consumir para siempre. Mucho antes de que Roma la reclamara como su emperatriz de las madrugadas y la encadenara simbólicamente a una fuente de piedra, Anita es una extranjera que intenta no perderse en los laberintos dorados de un Hollywood que no sabe qué hacer con tanta exuberancia y tanta voluntad propia. El marco es ahora el de los espejos venecianos de los camerinos de la Paramount y la RKO, donde los maquilladores y estilistas intentan, con una insistencia casi quirúrgica, suavizar sus rasgos suecos para adaptarlos al canon de belleza plana, rubia y previsible de la California de la época. Aquí vemos la lucha silenciosa pero feroz de una mujer que se resiste con uñas y dientes a ser solo una construcción artificial de los grandes estudios.
Howard Hughes, el magnate invisible y obsesivo, la persigue con contratos que parecen sentencias de cárcel de oro, ofreciéndole bodas de conveniencia, aviones privados y lujos que marearían a cualquiera a cambio de su sumisión total, y ella responde con una indiferencia tan cortante que le gana en la prensa el apodo de el iceberg. En esta etapa de su primera juventud, el conflicto se vive en cada sesión de fotos y en cada negativa rotunda a cambiarse el apellido por uno más comercial o a retocarse la dentadura para parecerse a las demás. Es una joven que todavía posee la fuerza bruta de los inviernos del norte y que mira a los dueños del cine con la sospecha de quien sabe que su belleza es una moneda de un valor incalculable que todos quieren gastar, pero que solo ella tiene el derecho soberano de administrar. No quiere ser la nueva Marilyn ni la heredera de ninguna otra, quiere ser Anita, una voluntad indomable que prefiere ser temida por su carácter que ser amada solo por sus curvas, desafiando a una industria que no tolera que las diosas tengan voz propia. El viaje hacia el origen de todo termina finalmente muy lejos de los focos, de las traiciones de los amantes, de las deudas asfixiantes y del ruido ensordecedor de la fama mundial que terminaría por asfixiarla. El tiempo nos devuelve a la pureza inmóvil de su punto de partida, allí donde nada ha sido escrito todavía y el destino es solo una posibilidad lejana. El último marco que define esta historia es el de la pesada puerta principal de una casa sencilla y digna en Malmö, Suecia, que se abre de par en par una mañana luminosa de finales de los años 40. Una muchacha de 19 años que acaba de ser coronada Miss Suecia, ante el asombro y la envidia mal disimulada de sus vecinos, se detiene un segundo en el umbral antes de salir al mundo real. No hay cámaras de televisión esperando en la calle, ni incendios que amenacen con apagar su futuro, ni cartas desesperadas pidiendo auxilio a fundaciones benéficas, ni una soledad amarga en una clínica de las afueras de Roma. Solo existe la sensación física, poderosa y purificadora del viento helado del norte golpeando su rostro de porcelana, un aire limpio y punzante que llena sus pulmones de una vitalidad que parece no tener fin. Da el primer paso hacia una estación de tren, cargando una maleta pequeña con sus pocas pertenencias y un corazón que aún no ha sido contaminado por el cinismo de la industria del espectáculo. En ese instante preciso, Anita Ekberg es solo una joven sueca que camina hacia un horizonte de nieve y promesas infinitas, sintiendo el frío en la piel como una caricia necesaria y como la única garantía de que pase lo que pase en las décadas que están por venir, ella siempre será, en lo más profundo de su ser, la dueña absoluta, solitaria e innegociable de su propio destino.